ante ti, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Dile ante ti, Señor, ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Grandes cosas, Señor, estás haciendo. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Ahora dile, te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Dale gracias, te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Estoy aquí. Vamos a decir ahora, como el hijo ausente, así estábamos, que perdió su herencia, quiso volver, su padre con amor lo abrazó. Gracias por abrazarnos, Señor. Miserable y solo, así me encontraba, y con tu amor cambiaste todo mi corazón. Dile gracias, te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí, por ti estoy aquí. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Oh, te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Alza tus manos y tu voz y dile gracias. Te doy gracias, te amo Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias Padre, por ti yo estoy aquí. Estoy aquí. Estamos aquí, Señor. Alza tu voz y dile gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias por tanto amor Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más nos encontramos a través de este medio, deseándole las más ricas bendiciones del Señor a aquellos que están
acompañando y no solo acompañando, sino escuchando la palabra del Señor, tomando apunte y alimentándose, que esto sea un tiempo para alimentarnos, como nos acomodamos para sentarnos a la mesa, alrededor de la mesa, para almorzar, para cenar. Este tiempo es un tiempo para reunir a la familia y juntos compartir la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor y pedirle que Él prepare este tiempo. Padre amado, Padre bueno, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, tu misericordia. Que tu pueblo, Señor, que se ha convocado para oír este día 31 de octubre, Señor, ya cierre del mes, tu palabra. Algunos oirán en diferido, otros compartirán este mensaje a algún amigo, algún hermano, algún familiar. Que Dios te bendiga y que Dios pueda hablarte a través de su palabra. Deseo desde lo más profundo de mi corazón que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere en todas las áreas de tu vida, pero sobre todas las cosas, como pastor, lo que más me interesa es que prospere tu alma. Que el Señor te bendiga, amado, amada. Comenzamos este día de hoy con un tema el cual le titulé ¿Reconocidos por los hombres o conocidos por Dios? Es como son dos preguntas en una. ¿Qué es lo que escogeremos? ¿Qué elegiremos? ¿Qué preferimos? ¿Ser reconocidos por los hombres, que por ahí la gente nos conozca, que la gente nos admire, que la gente nos respete, que nuestra fama corra por todos lados, por todas las redes, por todos los medios? ¿O realmente casi estar en el anonimato y ser conocidos por Dios? Última vez prediqué sobre este tema también, de que lo importante es ser conocido por Dios. No tanto que yo conozca de Él, no tanto que yo conozca la vida de los demás. Y hablamos un poco de este tema y concluimos que lo más importante en esto de ser hijo de Dios es ser conocidos por Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, entre otros textos, y vamos a estar por allí caminando por Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a estar recorriendo este capítulo y algunos otros. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente, y dice: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. La versión clásica Reina Valera 1960 dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea rey. Bueno, aquí vemos al profeta, al pastor de Israel, que en ese tiempo fue Samuel, y fue también oficio como juez. Él recibe una orden directamente del Señor y le dice: ve a la casa de Isaí. Es decir, que vemos como el Señor conoce la casa de cada uno de nosotros. Ve y busca allí, porque Él tiene unos hijos y uno de ellos será el rey. Versículo 3 de Primera de Samuel, capítulo 16, dice: invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Versículo 6, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, uno de los hijos de Isaí, y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. De cierto, dijo él, delante de Jehová está su ungido. Y aquí vemos un poco, podemos analizar
la parte humana del profeta Samuel, porque, amados, a veces pensamos que los ministros del Señor, que los pastores, y bueno, los profetas, y etcétera, los maestros, son infalibles, que no se equivocan, que no tienen fallas. Y aquí vemos un hombre tremendo como Samuel, que sí tenía fallas. Él se dejaba impresionar por lo que veía a sus ojos, como muchos de nosotros hoy, como el grueso de la sociedad. Según cómo te vistas, según en qué andes, si andas en auto de alta gama, si andas en un auto, en un triste auto, si andas en el Dodge, como dicen, ¿no? En el Dodge patas, o andas en colectivos. Te tratan de una manera o te tratan de otra, según cómo te muevas, según el reloj que tengas, según la marca de ropa que uses. Y aquí Samuel cae en ese error, que anteriormente también se dejó impresionar por las apariencias externas. Y somos muy recurrente, nos equivocamos cuando vemos a las personas y pensamos que cara bonita es persona que realmente es buena, o persona santa o consagrada a Dios, una persona justa, recta. Y no, cara bonita es cara bonita y punto. Primera de Samuel 10:24 dice: y Samuel dijo a todo el pueblo. Estamos retrocediendo un poquito a un tiempo anterior, antes de la caída de Saúl. Más bien estamos viendo sus inicios en capítulo 10, versículo 24 de Primera de Samuel. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría. Claro, era la voz del profeta que estaba respaldando a este hombre, diciendo: viva el rey. Evidentemente fue un rey que el Señor permitió que reinara, pero era un rey conforme al corazón del pueblo. Porque ellos, recuerden la historia, que ellos se cansaron, desecharon a Samuel, dijeron: Samuel está viejo, etcétera, etcétera, queremos rey como tienen todos los demás. Entonces el Señor le dice la famosa frase: no te desechan a ti, me desechan a mí. O sea, cuando uno desecha al mensajero de Dios, cuando uno desecha a alguien que le está instruyendo en la palabra, le está dando una exhortación, una palabra, no rechaza al hombre, sino que rechaza a Dios. Entonces, bueno, Samuel dijo en su momento: no hay semejante a él, ahí en 10:24 de Primera de Samuel. Y se refiere exclusivamente a su atractiva apariencia física, porque según las Escrituras, Saúl, el primer rey de Israel, el rey anterior a David, fue un hombre de porte, de contextura importante. Era un hombre alto, de buen parecer, rubio, de cabellera larga, etcétera, de belleza, de apariencia física, y deslumbraba a ojo de cualquier persona. Bueno, seguimos, Primera de Samuel 16:7. Lo que vamos a hacer es un recorrido en esta parte de la historia. Después vamos a ver otras 2 o 3 historias más de cómo hay personas que les gustan ser reconocidas y hay personas que les gusta reconocer a las personas, ya sea por su talento, sabe ejecutar muy bien un instrumento, sabe cantar muy bien, es un actor famoso que filmó muchas películas, muchas series, de la cual yo soy fanático, y entonces cuando le veo, wow, es como que vi un ángel, ¿no? Entonces, bueno, eso es la adoración y el adorado. Primera de Samuel 16:7 dice: pero el Señor le dijo a Samuel, noten cómo Dios le habla directamente a este varón y le dice: no juzgues. Cuando él estaba volviendo a la casa de Isaí, estaban sus hijos parados, uno al lado del otro. Y él decía: este es, no, si no es este, bueno, debe ser este, porque eran varones de guerra, eran guerreros. Imagínate, no sé, Gladiador, imagínate, no sé, Troya, las películas esas épicas que muestran a los grandes
guerreros, ¿no? Y así estaban. Y el Señor le dice, no juzgues por su apariencia, no juzgues por su estatura, porque yo lo he rechazado, dice el Señor. Le dijo eso a Samuel. Así que los que somos medio petizos, los que somos medio bajos de estatura, no tenemos problema, ¿eh? Nos gozamos en el Señor porque no va por la estatura. Así que si vos sos petizo igual que yo, no te preocupes, el Señor te ama y el Señor mira tu corazón. Bien, retomando el texto, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga, le dice el Señor, por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. ¡Wow! Y así le pasó a Samuel. Le pasó con Abinadab, con Sama y los otros 5, 6, hasta 7. Y Dios seguía desechando. Este no es. Saúl, el rey actual, era un rey alto, atractivo, era un hombre que impresionaba por su buena apariencia. Y Samuel pudo haber estado buscando a alguien que se le pareciera a Saúl para ser el siguiente rey de Israel, porque tenemos tendencia a hacer las cosas ya como la conocemos. Pero Dios le advierte claramente que no juzgara por las apariencias solamente. Cuando la gente juzga solo por las apariencias externas, puede pasar por alto a individuos que carecen de cualidades físicas particulares que la sociedad no admira, pero la apariencia no revela lo que la gente es en realidad, ni tampoco revela sus verdaderos valores. Pero gracias a Dios, afortunadamente, Dios juzga por la fe. Dios juzga por el carácter, por el fruto, su carácter, no por las apariencias. Obviamente, cabe mencionarlo también, que una persona que está llena de Dios, una persona que tiene el carácter de Dios, que transmite el fruto del Espíritu y juzga a Dios por la fe, es una persona que su apariencia, aunque no sea muy esbelto, muy agraciado, su apariencia transmite paz y tiene gracia. Y debido a que solo Dios puede ver el interior, solo Él puede juzgar a las personas con exacta precisión. La mayoría de las personas invierten horas cada semana en mantener su apariencia externa. No estoy diciendo que esté mal, sobre todo para las damas, ¿no? Para las señoritas que están a veces delante del espejo, bueno, o a veces usan el celular como espejo con la cámara y están allí, bueno, poniendo su pinturita y sus cosas, ¿no? Bueno, está bien, pero hay que tener cuidado también con eso de no ser excesivamente metido en ese tema, ¿no? No ser obsesivo con el tema de la apariencia y la belleza. Y deberían hacer aún más para desarrollar su carácter interior, más que eso, ¿no? Así como invierten tiempo para tornear sus físicos, quizás en un gimnasio o con las dietas, que no está mal, no está mal que lo hagan, pero quizás ocupan todo el tiempo en esas cosas y no ocupan para nada tiempo en desarrollar su carácter interior, la belleza interior, el ornato, como dice Pablo, el adorno de un corazón afable. Mientras todo el mundo puede ver tu cara, solo vos y Dios saben cómo realmente sos por dentro. Y preguntas, el pastor que preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa vida interior? ¿Cómo la estás manejando? ¿Qué estás haciendo para trabajar en tu interior, en tu belleza interior? ¿Qué estás haciendo para mejorar la actitud de tu corazón? Bueno, volviendo a la elección del rey, porque era como un casting, no se sabía, ni Samuel sabía, ni el profeta sabía, ni nadie sabía quién sería el elegido.
Seguimos en 1 Samuel 16:8. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab, camina delante de Samuel. Me imagino ahí a modo de pasarela, ¿no? Caminando delante del profeta. Imagino que el rumor de la visita de Samuel, porque Samuel era un hombre muy, muy importante en Dios y era muy reconocido, pero no porque él buscara fama, sino que un hombre de Dios realmente que marca la diferencia, la gente habla de él. Y los hermanos de David se enteraron de esto, de que iba a ir a la casa, tuvieron tiempo de prepararse, hasta se bañaron, se perfumaron quizás, se pusieron así sus musculosas con algún sublimado que decía viva el Dios de Israel y su profeta Samuel, qué sé yo, dejo volar mi imaginación, pero estaban todos allí. Versículo 9, 1 Samuel 16:9. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. Versículo 10, de la misma manera Isaí, o sea, el papá de los muchachos, le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Me imagino que Samuel en algún momento habrá pensado, ¿será que esta es la casa, me equivoqué yo, se equivocó el Señor? Bueno, es una herejía decir que se equivocó el Señor, pero digo, ¿qué pasa? Que no, ninguno de estos, hagamos de vuelta la pasarela, pero no. Versículo 11. Después Samuel pregunta, ¿son estos todos los hijos que tienes? Y le dice Isaí, queda todavía el más joven. O sea, el que tiene menos importancia. Está en el campo cuidando a las ovejas y a las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. Y ahí Samuel, yo creo que Samuel ya en su corazón sabía que era él, porque no había más hijos. Manda a llamarlo inmediatamente. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Versículo 12. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven David era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. El Señor dijo, a úngelo. Fíjate lo que dice el versículo 13, 1 Samuel 16:13. Y al estar David de pie entre sus hermanos, ustedes pueden imaginarse la cara de los hermanos de David, ya que lo han maltratado. ¿Se acuerdan cuando él fue a llevarle comida más adelante? Este muchacho fue maltratado. ¿Qué vienes aquí? Tú eres un morboso, vienes a ver la guerra, etcétera. Y fue cuando él pelea con Goliat. Bueno, había ahí una cuestión, el hermano menor. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite de oliva que había traído y ungió, derramó sobre David el aceite. Así se ungía en aquel tiempo a los sacerdotes y a los reyes. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y luego Samuel, el profeta, regresó a Ramá. Versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Qué interesante, ¿no? Ahí en el mismo hilo de la historia, ¿no? Está aquel hombre que Saúl, que hizo lo que él quiso, hizo lo que él le pareció, tomó atributo que no le correspondía. Ya vamos a ver un poquito sobre Saúl, vamos a repasar un poquito. Y él se alejó del Señor. Cuando alguien que está en Dios y se aleja de Dios, espíritus malignos vienen a atormentar a esa persona. Por eso hay tantas personas atormentadas. ¿Por qué no se arrepienten de su pecado? Como Saúl. ¿Qué es lo que él guardaba? Y él guardaba su apariencia. A él le importaba ser reconocido como un rey, que Dios lo respaldaba, etcétera, etcétera. Qué tremendo, qué peligro, error a las apariencias. Y dice el versículo 23, ahí mismo, 1 Samuel 16, 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios, ¿escuchaste? Ahí vamos a repasar un poquito, vamos a ahondar en este tema. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa
y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Amados, en este tiempo, en estos años de ministrar al Señor y de estar delante de la Grey como pastor, he visto tantas veces esta situación. Personas que solamente quieren oír de Dios, quieren oír las alabanzas, quieren que se le toque el arpa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quieren sentirse bien mientras están en la iglesia, mientras alguien les está aconsejando, mientras alguien les ministra, quizás hasta derraman lágrimas, pero en su corazón no se han arrepentido como Saúl. Saúl no se arrepintió hasta el fin de sus días, no se arrepintió. Él tuvo remordimiento, sí, pero no se arrepintió. Es muy diferente el remordimiento y el arrepentimiento. Entonces, es muy factible que una persona que esté jugando con Dios, que se haya sentido bien con Dios, que haya estado en su momento, haya recibido la bendición de Dios y ahora está alejado de Dios y las cosas de Dios, evidentemente puede pasar que esa persona caiga en tormento por espíritus malignos. La historia del rey Saúl nos estremece solo con pensar en la posibilidad de que un siervo de Dios termine atormentado por un demonio y con semejante destino. Y no hay tragedia más grande en la literatura secular que se pueda comparar con la triste y oscura historia de la vida de Saúl, el primer rey de Israel. Leamos un poquito los comienzos de Saúl en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. 1 Samuel 9, 2. Dice esta versión: su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel, era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. El libro de Samuel nos cuenta cómo Saúl, en obediencia a su padre, salió de su casa a buscar una asna que se había perdido. Andaba con estos animales. Se perdió el animal, una asna, y le dijo al padre: ve a buscarla. Analizo esto, ¿no? Porque David se juntaba con ovejas y se comportaba como ella. Y Saúl se juntaba con asnos. O sea, cada uno se junta con quien se siente identificado, ¿verdad? En aquel tiempo, Saúl era un joven muchacho humilde y sencillo, tímido, podríamos decir, que cuando el profeta Samuel le dice que sería ungido por príncipe sobre el pueblo de Israel, dice 1 Samuel 9:21, Saúl respondió: pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de las tribus. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Es decir, su timidez le empujó a esconderse en el momento de su reconocimiento ante el pueblo de Israel. Tuvo como una especie de pánico escénico, digamos, qué sé yo, quizás también él intrínsecamente le gustaba ser reconocido, pero luchó al principio hasta que cambió su forma de ser. 1 Samuel 10:22 al 23. Entonces le preguntaron al Señor: ¿dónde está? Porque no lo encontraban a Saúl. Y el Señor contestó: está escondido entre el equipaje. 23. Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Evidentemente Saúl era alguien a quien le importaba mucho la opinión de los demás. No sé, si hubiera celulares en aquel tiempo, él evaluaría cuántos seguidores y cuántos likes tenía para saber si estaba agradando al resto, y en base a eso él iba a moverse. ¿Vieron cómo hacen los políticos según las tendencias, las estadísticas, y van cambiando sobre la marcha? Si va ganando, si este partido va ganando, si me uno con ese partido, o si gana el otro, me uno con el otro. ¿Vieron que hay ese tipo de políticos, no? Y así evidentemente Saúl siempre guardaba en su corazón esa forma, tristemente, de las apariencias. Él pasó
de ser un rey triunfante, aclamado por el pueblo, ungido por el Espíritu Santo y el don de profecía, a ser un hombre atormentado, neurótico, envidioso de David, que sacaba fuerzas de su odio, se retroalimentaba de su amargura, de su propia soberbia y jactancia. Y llegó a la terrible situación de ir a consultar a una bruja para invocar al espíritu de Samuel ya muerto y pedir instrucciones y dirección acerca de su futuro. Saúl aspiraba a recibir revelación y sabiduría en las tinieblas de la hechicera, que le encadenaron y fue desterrado por Dios, desterrado de su reino y rechazado eternamente. Miren qué terrible este espíritu. Cuando hablo de espíritu hablo de un comportamiento, hablo de una forma de ser y de pensar, de buscar la fama, de buscar el reconocimiento, ser reconocidos por los hombres, ser aplaudidos, y no nos importa ser conocidos por Dios. Muchas veces leemos el texto aquí en 1 Samuel 16:14, 1 Samuel 16:14, digo en esta versión Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl se apartó del Señor, es por eso. Y el Señor envió un espíritu atormentador. Y cuando uno lee este texto, como yo lo leí varias veces, a veces uno lo pasa de largo, ¿no? Para cuando no lo entendés bien decir, no puede ser, ¿no? O uno piensa, bueno, ¿será que la traducción por ahí está un poco mal traducida o es errónea? Sin embargo, a lo largo de todo el pasaje podemos leer repetidamente estas mismas palabras. Y nos preguntamos, ¿acaso Dios puede enviar un demonio? Quisiéramos que no sea así, que quisiéramos no creer esa paradoja. Pero Pablo, en 1 Corintios 5:6, 1 Corintios 5:6, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, ¿cuál es el contexto de este texto de 1 Corintios 5? Leemos el versículo 1, dice en esta versión, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Y el versículo 2 dice, ustedes están muy orgullosos. Fíjense cómo Pablo está exhortando a la iglesia, a los responsables. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Palabras fuertes si las hay. Algo terrible. Los creyentes corintios creían que el comportamiento de este hombre, parte congregante de la iglesia, de su comunidad, se podía pasar por alto, no pasa nada, está bien, no digamos nada. Yo he conocido pastores que no sé, negociaban así con los pecadores, bueno, no digamos nada, queda entre nosotros y vos seguís tocando la música, no pasa nada. Pero como dice el pastor Chuy Olivares siempre, están esos hermanitos buena onda, ¿no? Que los corintios eran así, medio buena, no, ¿qué lo vamos a disciplinar? Menos lo vamos a echar, no, pobre hombre. Ellos se sentían más allá del bien y del mal, los corintios, apelando a una excesiva postura del amor de Dios. Sabemos que Dios es amor, pero Dios no es amor, amor, amor. Dios es amor. Lo que se repite es que Dios es santo, santo, santo y justo. Entonces ellos permitían el pecado y se sentían orgullosos del falso amor que practicaban. Por eso, amada iglesia, muchas iglesias caen porque se permite el pecado dentro de la iglesia. Y esa como la manzana podrida, corrompe todas las demás manzanas sanas. Así es. Entonces, por eso Dios, a través de Pablo, claramente exhorta a la congregación. Y los llama envanecidos, dice la versión clásica. Están envanecidos.
del vocablo inflado sería la traducción. Y están inflados, vanidosos. Vanidad también es eso, algo vacío, algo inflado, para expresar la idea de la arrogancia que tenían. Este término es usado en el Nuevo Testamento únicamente por Pablo, y siempre en un sentido fuerte, despectivo ante esa conducta. No lo llega a decir directamente, pero Pablo da la impresión de que la arrogante laxitud y liviandad, es decir, ellos pasaban el tiempo y dejaban todo así como está, estos corintios, raya en algo peor que el pecado propio de aquel hombre. Es peor, como decimos aquí en Argentina, el remedio que la enfermedad. Pastores que no disciplinan, pastores que corrompen su iglesia. Parece que algunos de los creyentes corintios habían caído en la trampa de lo que posteriormente se llamaría el antinomianismo gnóstico. Bueno, ¿qué es esto? El antinomismo también, del griego anticontra, nomos, ley, contra la ley. Y es propiamente un movimiento cristiano del siglo XVI, considerado herético, que defendía que la fe lo llenaba todo y no era necesario nada más. O sea que no hacía falta cumplir la ley y nada. O sea, solamente, es decir, con la fe se alcanzaba el perdón. Bueno, o sea, ellos decían, practiquemos el pecado mientras nosotros amamos al Señor, el espíritu, el alma está consagrado y el cuerpo, como está ya caído, maldito, puede hacer lo que quiera con el cuerpo. El gnosticismo, gnosis, según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o el conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Afirma que ni la fe ni la muerte de Cristo bastan para salvar, sino el conocimiento. O sea, uno mismo puede salvarse a través de adquirir el conocimiento. ¿Habrá gnosticismo en este tiempo? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, el gnosticismo pleno del siglo II tenía sus raíces en el siglo I y sus rastros pueden hallarse en la actitud de algunos de los creyentes corintios. Recordemos que ellos tenían fuertes rasgos, fuertes raíces grecorromanas. Su exagerado rechazo de las leyes morales y normas de conducta permitió que cayeran en el libertinaje. La libertad cristiana enseñada por el mismo apóstol Pablo nunca llegaría tan lejos. De ahí la pregunta en la segunda parte del texto de 1 Corintios 5:2. Las circunstancias de este caso demandaban el arrepentimiento. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Y no la arrogancia o en un sentido de libertad falsa de estos cristianos de Corinto. Con todo, el apóstol Pablo piensa en la comunidad y su bienestar, deseoso así de que la propuesta lamentación de la iglesia resulte en la separación de ese hombre, es decir, en la expulsión de ese varón. No de manera vengativa, no de manera destructiva, se lo aparta a este varón, se lo excomulga, sino con un propósito de redimir su alma. Y esto es un escarmiento de parte de Dios, que sea apartado de la iglesia y entregado a Satanás. Acuérdense que estamos hablando de que Dios envió un demonio, permitió que un demonio fuera a atormentar a Saúl. Ahora estamos hablando de que Pablo decía, si aquel que no se arrepiente no quiere saber nada de la palabra de Dios y del mandato del Señor, bueno, sea alejado de la iglesia y cuando uno está fuera de la iglesia, de la cobertura del paraguas, por decirlo de alguna manera, de protección, porque Dios le dio el mandamiento a la iglesia, entonces esa persona queda como esa ovejita que está fuera en el bosque y el lobo está merodeando.
que padezca alguna enfermedad a fin de que su alma sea salvada. Y hablando de algunos que erraron en cuanto a la fe, nos relata en la epístola a Timoteo, primera de Timoteo 1:20, también otro caso, Himeneo y Alejandro, son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Tengamos mucho cuidado, porque hay tratos de Dios cuando una persona no obedece a la palabra, no hace caso. El Señor le está hablando, el Señor le está exhortando. Falta que diga el nombre y el apellido. Claramente Dios habla. Falta que Dios le diga el nombre, el apellido y el pecado, no para avergonzarlo delante de todo. Pero Dios le está hablando y sigue haciendo caso omiso. Entonces es posible que esa persona sea entregado a Satanás y caiga en una enfermedad terrible y allí recién comience a arrepentirse. Muchos han blasfemado la obra del Espíritu Santo, por ejemplo, diciendo que hablar en lenguas o profetizar es algo diabólico. Fíjate el relato sobre Esaú, que nos exhorta cuando se desprecia el obrar de Dios, cuando se desprecia la bendición de Dios. Hebreos 12:15 al 17. Sigo utilizando la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el 15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los transforme a ustedes y envenene a muchos. O sea que no solo te envenena a vos, envenena al resto. 16. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. ¿Se acuerdan? El hermano de Jacob, que cambió su derecho de primer hijo varón por un simple plato de lentejas. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado y ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar que suplicó con lágrimas amargas. Amado, amada, este texto a mí me impacta mucho y yo lo he aplicado en otras enseñanzas. Que aquel que se arrepienta tarde, por más que, y ya es tarde, ya no se puede hacer más nada, ya Dios bajó el martillo y cuando Dios cierra nadie abre. Entonces, ¿por qué esperar a eso? Porque aunque llore y se rasgue las vestiduras y se ponga en cilicio y se golpee el pecho, ya no habrá más remisión de pecado. Por eso, hoy es el día de gracia, hoy es el día de arrepentimiento. La puerta del cielo se abre de par en par ante tus ojos. No pierdas el tiempo. Esaú menospreció lo sublime, que era la primogenitura, que era algo entregado por Dios, era un don de Dios. Despreció lo sagrado, le bajó el precio, menospreció. No le importó lo eterno. Lo cambió por algo temporal, algo pasajero, un plato de comida, mira vos. Desdeñó la herencia celestial. ¿Para qué? Para satisfacer un apetito carnal pasajero. ¿Cuántas veces has sido tentado por Satanás a cambiar tu pureza, a cambiar tu santidad, a cambiar todo lo que Dios te ha dado, cómo Dios te ha cambiado? Y eso lo estás haciendo un trueque por un momento de apetito carnal. Y sabemos que dichos apetitos nunca se van a saciar. Siempre quiere más, y mañana quiere más, y cada vez peor. Ahora, el apóstol nos advierte y nos enseña que existe la probabilidad de caer en pecado y de no alcanzar el arrepentimiento, de ser reprobados y de perderse eternamente. Aún después de haber conocido la verdad y la unción de Dios y haber cantado al Señor y con pandereta en mano y siendo generoso en la obra del Señor, no importa. Porque acordate, Dios quiere conocerte, Dios mira el corazón, no las apariencias. La palabra nos dice que estos hechos son ejemplos para no codiciar lo malo, para que no forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuremos como algunos han hecho. Primera de Corintios 10, 11 al 12.
Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes, dice el 12, piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. A veces uno mismo se mira al espejo, wow, qué porte, qué facha, qué bien que estoy, etcétera, 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 que esta Biblia, qué bien que me queda en la mano. Amado, las apariencias no sirven para nada. Que te pares detrás de un púlpito y des una enseñanza tremenda y si tu corazón está lejos de Dios, porque puede llegar a pasar eso. Pastores que están perdidos. Pero ellos guardan las apariencias, ellos prefieren ser reconocidos por la gente, prefieren ser aplaudidos y prefieren ser hasta venerados por los hombres, pero no son conocidos de Dios. Tengamos mucho cuidado a esta advertencia. Marcos capítulo 3, 29, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Y este es el pecado que acarrea consecuencias eternas. Este es el pecado, el pecado imperdonable, que es la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia al Espíritu Santo? Lisa y llanamente, la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar la invitación del Espíritu Santo a través de su palabra de volver a Dios. Eso es la blasfemia. No es solamente proferir palabras o malas palabras contra Dios, contra el cielo, contra su Espíritu y su Cristo. No. Eso, miren, cuántas veces hemos cometido ese error de faltarle el respeto al nombre del Señor. Pero esto es mucho más profundo. La blasfemia al Espíritu Santo es el Espíritu Santo ¿de qué convence? De pecado. Me muestra que soy un pecador, que estoy perdido, de justicia. Cristo ha venido a aplicar la justicia perfecta, entregando su carne, poniéndose en nuestro lugar, para que el castigo, que la ira de Dios caiga sobre él y no sobre mí, al yo arrepentirme de mis pecados. Y del juicio, del fuego que viene contra los adversarios de Dios, que aquellos que rechazan la obra del Espíritu. Ok, volviendo a Saúl. ¿Por qué llegó Saúl a esta desgracia? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que le llevaron a terminar buscando a una bruja, una hechicera? Bueno, veamos un poquito la vida de Saúl, los trágicos sucesos de su caída, para que nosotros no incurramos en lo mismo, porque nosotros nos proyectamos a través de la historia de estos acontecimientos antiguos, pero el Señor sigue hablándonos hoy. Por eso dice su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. O sea que la palabra que está escrita hoy es para nosotros. Y todo lo que se ha escrito es para ejemplo para nosotros. Aquel que cae y retrocede, aquel que baja, desciende de la gracia de Dios a causa de su pecado, no lo hace repentinamente, sino poco a poco. Paso a paso, como dijo alguien. Es algo paulatino, es un desliz con un declive un poco inclinado, que vas despacito, bajando, a voluntad. Saúl junto con su ejército y atemorizado por los filisteos, esperaban al profeta Samuel. El pueblo estaba en aprietos. Estaban temblando esos guerreros. Samuel no llegaba, miraba la hora Saúl, nada. Y la población estaba a punto de desertar, estaban con miedo. Entonces Saúl dijo, no, acá hay que hacer algo para estimular al pueblo. Después de esperar 7 días, Saúl decidió que él mismo debía ofrecer ofrendas y holocaustos. Este fue uno de los terribles pecados que él cometió. Su terrible error fue tomar el lugar que no le correspondía. Desmereció el ministerio de Samuel. No esperó en la soberanía de Dios. Y esta situación describe frecuentemente hoy a nuestras iglesias. Habitualmente
no esperamos en el Señor. Estamos apurados, queremos ya, no viene. ¿Se acuerdan cuando Moisés también estaba allí en el monte? Y como este no viene, bueno, hagámonos un Dios a nuestra manera. Aunque tarde, tenemos que confiar en Él. Como dice allí el profeta, aunque la visión se tarde, espérala porque llegará. Aunque tarde, tenemos que confiar y esperar en Él. Actualmente, nadie quiere esperar y mucho menos someterse a la autoridad espiritual. Todos quieren ser cabeza y nadie quiere ser cola, ¿no? Y usan ese texto de manera torcida, porque ese texto significa otra cosa, pero todos quieren ser cabeza y no cola. Y hasta canciones hay de eso. Y nadie quiere estar bajo autoridad. Ni la esposa quiere estar bajo la autoridad de su esposo. Cada cual cree tener los mismos derechos que los demás, haciendo pues lo que se le venga en gana. Y es lo que hizo Saúl. Saúl pensó, si este no viene, si Samuel no viene, lo voy a hacer yo. ¿Y qué pasó? Primera de Samuel 13:13. ¡Qué tontería! La versión clásica dice, locamente has hecho. Dice, exclamó Samuel, le gritó Samuel, el profeta. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Nunca, amado, amada, nunca ocupemos un lugar que no nos corresponde. Dios constituyó ministros y ministerios para gobernar a la iglesia, edificarla y alimentarla. Por eso dice Pablo ahí en 1 Corintios 12, 29 al 30, ¿acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todo el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todo el don de sanidad? ¿Tenemos toda la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no, dice Pablo. O sea, Dios ha establecido a cada uno en su multiforme gracia un don específico a cada uno. Y no quieras pasarte de ahí. Y Samuel dijo a Saúl, está atento a la palabra de Jehová. Versículo 1 de Samuel 15:3. Ve ahora, destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres y niños recién nacidos, ganado, oveja, cabra, camello y burro. Esta orden resulta realmente muy cruel y salvaje, difícilmente poder entenderla hoy en nuestro pensamiento. Pero si pudiéramos discernir, comprenderíamos que las guerras del Antiguo Testamento son las luchas espirituales que vivimos hoy a diario. Antes eran guerras de territorios, oriundas, ahora son batallas espirituales. Así trata Dios con el pecado, destrúyelo, no dejes nada con cabeza, destruye el pecado que hay en tu corazón. Esa sería la interpretación espiritual del texto. 1 Samuel 15:9, Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag, el rey. ¿Qué le dijo el profeta? No dejes nada. ¿Qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey. Y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos, de los corderos, de hecho, con todo lo que le atrajo, lo guardaron. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece gente que habla de Dios, que dice, sí, voy a hacer en tu nombre, Señor, y hacen lo que quieren? Y no es así. Cuando Noé tuvo que construir el arca, no hizo como él quiso. No dijo, Señor, bueno, ¿qué te parece si le ponemos un ascensor? ¿Qué te parece si le ponemos, no sé, un living comedor para poder, un salón de juegos? No, él hizo, como dice la palabra, así como Dios le dijo. Lo mismo Moisés, cuando recibe de parte de Dios las instrucciones del tabernáculo, punto por punto, detalle por detalle, así como Dios le dijo, no como él quiso. Amado, amada, hacé como Dios te dice, no como vos quieras, como Dios te está hablando, porque puede resultar mal, con un peligro de perdición eterna. Es grave. Así que presta atención a la palabra. Saúl creyó haber obedecido y dijo al profeta. ¿Se acuerdan la última enseñanza sobre Jacob? Jacob casi, ¿no?
Casi hizo la voluntad de Dios. Él dijo, "Bueno", edificó un altar y ahí se quedó en un territorio que no debía estar. ¿Y cómo le fue? Estamos aprendiendo sobre estos hombres, cómo desobedeciendo a Dios pagaron las consecuencias de sus propios pecados. Por eso, amado, amada, escuchad la palabra. Yo sé que algunos ni las escuchan. No sé, bueno, no quiero juzgar, pero no sé si toda la iglesia escucha. A mí me interesa que mi iglesia escuche. Yo no sé si los miembros que cuando no estaba la cuarentena, reunión a reunión se sentaban en sus bancas, hoy están siguiendo las prédicas. Bueno, si la están siguiendo, gloria a Dios, pero falta un paso más. Obedecer y escuchar cuando Dios habla. No esperes la mano dura de Dios. No esperes que Dios termine desechándote. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Dice 1 de Samuel 15:13, cuando por fin Samuel lo encontró a Saúl, lo saludó con alegría, después que desobedeció, lo saludó, que el Señor te bendiga. ¿Vieron? Saben hablar el lenguaje cristiano. Oh, aleluya, amén, amén, gloria a Dios, a su nombre, ¿no? Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Versículo 14. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, preguntó Samuel. Samuel, con el discernidor, el ministro de Dios, discierne cuando le están mintiendo. Su corazón no estaba íntegramente sometido a Dios. Es cierto que destruyó todo lo vil, pero guardó lo mejor. ¿Para qué? Entre comillas, para ofrecérselo al Señor, a tu Señor. Las intenciones de apariencia buenas y sencillas habitualmente nos traicionan, nos atan y nos destruyen. Las apariencias. ¿Por qué? Porque la palabra también nos dice en Jeremías 17, 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso, amados, las apariencias de nada sirve. Miremos un cambio interno. Trabajemos por un cambio interior. Porque sepan una cosa, si Dios no es dueño de tu corazón, no lo vas a comprar, no lo vas a engañar, no lo vas a convencer, no lo vas a coimear con nada de lo que supuestamente hagas para Él. No lo vas a impresionar. Por eso dice 1 de Samuel 15, 22, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que los sacrificios y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. Lo que tenía que hacer Saúl es obedecer, nada más. Lo que era fácil lo que tenía que hacer, o sea, era sencilla la directiva y no la cumplió, o casi la cumplió. Tengan cuidado con ese casi, Tengan cuidado con ese casi yo obedezco a Dios, casi yo hago la voluntad de Dios, casi yo adoro a Dios. Tengamos mucho cuidado, porque Dios no acepta un 99%, sino un 100% de tu vida. Dice 1 de Samuel 15, 23, que la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. O sea, ser rebelde es como ser un brujo. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. O sea, vos decís que no sos idólatra, pero si sos terco y sos malo, es como si fueses un idólatra. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Saúl, Él te ha rechazado como rey el día de hoy. ¡Wow! ¿No será que el Señor nos está dando una última oportunidad? ¿No será que el Señor te está hablando para que decidas por fin rendirte a Él 100%? Si bien el Señor se complace con nuestro servicio, claro, anhela la entrega sin condiciones de todo corazón, más que los sacrificios, más que la labor de nuestro trabajo y el sudor. Él desea nuestro corazón, nuestra voluntad. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y dice 1 Samuel 15, 24, entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado. Ah, bueno.
Dice, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Entonces él estaba más preocupado por el reconocimiento y el qué dirá la gente. Por eso muchos cristianos son cristianos de, como dijo alguien por allí, de la secreta. No se dan a conocer. ¿Por qué? Porque les importa más lo que diga la gente que lo que diga Dios. Saúl justificó su consentimiento creyendo actuar en total sumisión. Para considerar si nuestras decisiones y pasos son correctos, es primordial andar bajo cobertura, estar cerca y sometidos a las autoridades nombradas y puestas por Dios. ¿Qué nos decimos generalmente al mirarnos en el espejo? Bueno, yo en el seminario teníamos una materia que era locución y oratoria, y hay algunas palabras que pronuncian todo, que contienen todas las vocales. Por ejemplo, murciélago contiene las 5 vocales, A, E, I, O, U. Murciélago. Bueno, es un buen ejercicio para mirarse delante del espejo y decir murciélago. Bien, varias veces, bien exagerado para pronunciar mejor. Y otra palabra que también nos decían, que nos miremos al espejo y digamos hipócrita. Pues una palabra que usa mucho las vocales abiertas. La cerrada, hipócrita. Bueno, y mirarse al espejo y decirse eso es una buena terapia, ¿no? ¿Qué decís cuando te ves en el espejo? Ando bien, soy un fenómeno, tengo mi conciencia limpia, estoy en paz con el Señor, gloria a Dios, amén, amén. Amados, nosotros mismos no podemos juzgarnos, no podemos decir que estamos bien. Por eso necesitamos oír la palabra, la instrucción, la disciplina, la exhortación, aunque duela la carne. Como vez pasada hablábamos con unos hermanos que pareciera que la carne está como el chicharrón, así cuando se retuerce en la sartén. Así estamos cuando escuchamos la palabra de Dios. Samuel puso en evidencia la desobediencia de Saúl. El versículo 30, 1 Samuel 15. Entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. O sea, que a él le importaba la foto, la selfie. A él le importaba estar al lado para aparentar que él también era uno de los que estaban con Dios. Otra vez, buscando el reconocimiento de la gente y el aplauso de la gente. Amados, no es suficiente la confesión, se requiere la convicción absoluta cuando uno ha pecado. Por esta razón, Saúl no logró el arrepentimiento. Él estaba convencido que pecó. Hay gente que dice, sí, yo soy un pecador. Únicamente deseaba la honra y la aprobación del pueblo a través de solo las apariencias, aún sin haber alcanzado la bendición de Dios. Si el Espíritu Santo nos abandona, la honra y el elogio de la gente resultan huecos, vacíos y sin ninguna utilidad. Hoy hay cristianos que están siendo aplaudidos por el mundo, ganan premios y celebran y están rodeados de mucha gente de alto nivel. Pero ¿será que esos elogios realmente vienen del agrado de Dios? ¿Son del agrado de Dios? Recordemos también la trágica vida de Sansón. Nazareo él, desde su nacimiento, es decir, tenía un voto dedicado al Señor, escogido y llamado a salvar a Israel de mano de los filisteos. Un hombre seguro de sí mismo, su cabellera larga era señal de su voto a Dios, su apariencia era de admirar para cualquier judío que lo veía, porque Dios le dotó de una fuerza sobrenatural. Pero no eran por sus músculos, sino que eran por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para destruir a los enemigos y que Dios sea glorificado. Y Sansón perdió la visión de quién era, el propósito de su vida, por cual Dios desde el vientre de su madre ya lo había escogido, cuando empezó a apoyarse en su propia sabiduría y comenzó a jugar con fuego.
El diablo conoce nuestro punto débil. El diablo conoce tu punto débil. Sabe cuál es el lado vulnerable. Y nos va tentando siempre utilizando su mejor estrategia. En esta ocasión a Sansón, ahí se le presenta una Dalila, que era la Miss Universo de los filisteos. Y no olvidemos allí el Proverbio 32. Bueno, para los que no leen mucho la Biblia, no existe el Proverbio 32, pero bueno, decíamos que el Proverbio 32 contiene este texto: el hombre es fuego y la mujer es estopa y el diablo sopla. Bueno, es un proverbio que le aprendí al pastor Chuy allí en México. Y el diablo va embaucando y seduciendo el corazón del hombre. Y Sansón renegó de sus votos, aliándose con sus adversarios, que lo pelaron, lo raparon la cabeza y le arrancaron los ojos. Notemos cómo primeramente se pierde lo interior, es decir, la consagración, y luego se puede ver el cambio en el exterior a través del declive y la decadencia. Porque podemos decir que Saúl era un hombre fortachón, era un hombre bien parecido, pero ahora era un fantasma. Era horrible como él estaba rapado su cabeza, todo golpeado y sus ojos arrancados. El Señor nuevamente nos está amonestando: destruí eso que está en tu corazón ahora, antes de que lleguen a tomar posesión de toda tu vida como un cáncer. Mateo 18, 8 al 9 dice: por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y ambos pies. El 9. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojados al fuego del infierno. Por tanto, amados, nuestro cuerpo y nuestras vidas son para servirle de todo nuestro corazón. Allí mi esposa está preparando para las mujeres, prepárense, amadas hermanas, una serie sobre los ojos, la boca, los oídos, y está muy interesante. Yo estuve un poquito chusmeando lo que ella está haciendo y realmente palabra y palabra y palabra. Nadie puede decir, amados, en nuestra congregación que no se está compartiendo la verdad de la palabra de Dios. Hay que cada uno haga con esa palabra lo que quiera. Lo toma para su vida y obedece, y eso produce algo maravilloso, o lo rechaza, como quiera. Eso nadie obliga a nadie aquí. También nos instruye claramente a no hacer amistades en el mundo. Hemos hablado de esto en la última enseñanza, que son alianzas que espiritualmente terminan en ataduras y tinieblas. ¿Cuánta gente ha entrado en una vida realmente terrible de drogas? Su cambio de apariencia, se ponen aritos aquí, piercing allá, se pintan el pelo, se meten en drogas, se arruinan la vida, todo porque a ellos les importa ser reconocidos por sus compañeros que también son adictos y que lo están obligando. Si vos no haces esto, entonces no te vamos a reconocer como uno de los nuestros. Por eso dice 2 Corintios 6, 14 al 15, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Reconocidos por la gente o conocidos por Dios? La gente tiende a juzgar el carácter y el valor de los demás por la apariencia exterior. Si una persona es alta, atractiva, con buen cuerpo y bien vestida, entonces posee cualidades físicas que los humanos generalmente admiran y respetan. A menudo estas son las cualidades físicas que buscamos en un líder, por ejemplo, pero Dios tiene la extraordinaria capacidad de ver lo que hay dentro de una persona. Dios conoce nuestro verdadero carácter porque Él mira el corazón. En nuestro texto, ahí en 1 Samuel 16, después les animo a que lo lean completo, había llegado el momento de que Samuel fuera a la casa de Isaí en Belén para ungir al próximo rey de Israel, y mientras Samuel miraba al hijo mayor de Isaí, Eliab, Samuel quedó impresionado
con lo que vio. De cierto, estoy delante del ungido del Señor. Pero Dios le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho eso. Porque el Señor mira lo que el hombre no mira. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Saúl, el primer rey de Israel, era alto y atractivo. Samuel pudo haber estado buscando a alguien como Saúl. Y la apariencia de Eliab era como bastante llamativa y emparentaba. Sin embargo, Dios tenía en mente a un hombre diferente para ungirlo. El Señor le había revelado antes a Samuel que buscaba a un hombre según el corazón de Dios, no según el corazón de la gente. Por eso claramente Pablo a los Gálatas dice, es necesario obedecer a Dios, agradar a Dios antes que a los hombres. Un pastor que trata de agradar a su gente, entonces está en problemas. Un pastor debe agradar a Dios para llevar a su gente a Dios, no para llevar a su gente hacia Él, porque el que anda buscando el reconocimiento de la gente está buscando su propia adoración. Samuel miró a esos 7 muchachones, pero el Señor los rechazó, porque no eran los que iban a ser elegidos. Y de repente aparece David, el hijo menor de Isaí, al que ni siquiera se habían molestado en llamar. Estaba allí fuera cuidando las ovejas, que el trabajo pastoril, digamos, es el trabajo más básico, más despreciado, nadie lo quería hacer. Ahí estaba, oliendo ovejas, venía el pobre David, con sus rulos y su melena llena de abrojos, y quién sabe qué olores traía de los regalitos de las ovejas, porque déjame decirte, te dejan cada regalito las ovejas. Y después que Samuel hiciera pasar los otros hijos, enviaron a buscar a David, dice el versículo 12, y dijo el Señor, este es el elegido. David era la elección de Dios, un hombre imperfecto, pero fiel, un hombre conforme al corazón de Dios, no perfecto, sino un hombre conforme al corazón de Dios. Te aclaro nuevamente, porque nadie es perfecto. Aunque la palabra dice que era hermosa, versículo 12, era hermoso David. David no era una persona llamativa, no obstante David había desarrollado un corazón que buscaba a Dios. Cuando estaba solo en los campos, pastoreando allí, él cantaba al Señor y daba sus conciertos ahí a las ovejas, y allí escribía, por ejemplo, el Salmo 23. Las apariencias pueden ser engañosas, amado, amada. Por eso siempre cuando una hermana cumple años, y siempre le citamos Proverbios 31, ¿no? La hermosura y la belleza es vana, pero la mujer que teme a Dios, esa será alabada. La apariencia exterior no revela lo que la gente realmente es. La apariencia física no nos muestra el valor o el carácter. La integridad o la fidelidad de una persona hacia Dios no es revelada por la carita linda. Las cualidades externas son, por definición, superficiales y pasajeras, porque por más bonita que seas, por más buen mozo que seas, vas a envejecer y todo eso se va a arrugar y va a caer. Mas los aspectos morales y espirituales son mucho más importantes para Dios. Dios mira el corazón. El corazón en las Escrituras es la vida moral y espiritual interna de una persona. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y explica que todo lo que hacemos fluye de nuestros corazones. El corazón es el centro, la esencia interna de lo que somos. Por eso dice Lucas 6:45, el Señor dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, ¿qué va a sacar? Del mal tesoro de su corazón saca lo que tiene, lo único que tiene, lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A todos los que lo vieron, por ejemplo Judas Iscariote parecía un discípulo fiel, pero su apariencia era engañosa, hasta sus compañeros estaban engañados con él hasta el último momento. Pero resulta que este también actuó como diablo. En 2 de Crónicas 16:9 dice que los ojos de Dios continuamente contempla toda la tierra para mostrar su poder a las personas cuyos corazones están perfectos para con Él.
Dios puede mirar en nuestros corazones, examinar nuestras motivaciones y saber todo lo que hay que saber de nosotros. Lean Salmo 139:1. Dios sabe si una persona será fiel. Dios ve lo que la gente no puede ver. Al igual que Samuel, no podemos ver lo que el Señor ve. Y debemos confiar en Él para que nos dé sabiduría y podamos confiar en que cuando Dios mira nuestros corazones, ve nuestra fidelidad, nuestro verdadero carácter y nuestro valor realmente como personas. Y termino con esto. Dios desea liberarte y sanarte emocionalmente, derramando su luz en lo más hondo y profundo de tu corazón, para que no termines como Saúl. Porque Saúl terminó diciendo, estoy en graves dificultades, llamando ahí de ultratumba a Saúl, ahí en 1 Samuel 28:15, ya al final de los días de Saúl. Samuel en espíritu le preguntó, Saúl, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué no me dejas descansar? Y dice Saúl, estoy desesperado, contestó Saúl. Los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha abandonado, ya no me responde, ni en sueños ni por medio del profeta. Por eso te he llamado para que me digas qué debo hacer. No termines así, como Saúl, que desobedeció y quería una dirección de parte de Dios, pero ya ha sido desechado por su corazón cerrado. No porque Dios sea malo, pero es que cuando una persona rechaza obedecer a Dios, el corazón se pone duro a la obra del Espíritu, al convencimiento del Espíritu. Entonces, ¿qué hace Dios? Deja a esa persona, como dice Romanos, lo deja a su libertad de acción, que decida, que haga lo que quiera. Una cirugía en lo físico es algo traumático. Lo hemos vivido en mi familia, en el caso de mi esposa. Pero ahora deja que el cirujano celestial sane las heridas de tu alma, cure las infecciones, revele pecados ocultos y extirpe con su exacto y perfecto bisturí, Él no se equivoca, extirpe esas raíces de dolor, de amargura, de orgullo, rebeldía, llevándonos a un quebrantamiento real, a un arrepentimiento verdadero y realmente a un nuevo nacimiento. Ansiemos ser alumbrados con la luz del Señor. No nos escondamos de ella, sin la cual no hay sanidad para el alma. Juan 8:12 dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La condenación viene cuando amamos más las tinieblas que la luz. La base de la sanidad emocional es reconocer nuestros pecados y rebeliones. Amado, amada, de nada sirve tener kilómetros y horas de consejería si no estás dispuesta a cambiar. Quitémonos la máscara y seamos como somos, transparentes. A Dios no lo podemos impresionar con apariencias, no lo podemos engañar. No se le puede burlar a Dios, porque dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Y dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta verdad es acerca de Dios y no de nosotros mismos. Andemos entonces en el temor de Dios y examinémonos, pues todos hemos pecado de alguna manera delante de Él. Aprendamos de David. Cuando él aprendió la lección en el Salmo 51, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es decir, si vos pecaste contra alguien, como David que pecó matando a Urías el Eteo y causó ahí un desastre. Él no dijo, Señor, he pecado contra Urías, sino dijo, Señor, contra ti he pecado. Si vos ofendiste a tu esposo, le fallaste a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus compañeros, a tu familiar, a tu hermano,
Decirle: Señor, contra ti he pecado. Solamente contra ti he pecado, Señor. Y eso traerá libertad, sanidad a tu corazón. Y después podrás arreglarte con tu adversario. Postrémonos ante Él, ofreciéndole un espíritu penitente, compungido, humilde. Porque dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. No los carneros y las cabras de Saúl, sino el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuanto más conocemos a Dios, más tenemos que arrepentirnos y aborrecer el pecado. Es tan grande su amor que debemos enamorarnos y abrazarnos de Él. Y decirle, como el Salmo 51:2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Oremos para tener fe, sin la cual no hay arrepentimiento. Ambas condiciones van unidas. Ciertamente hay remedio y medicina para la enfermedad del alma, porque hay uno, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él se dio a sí mismo en el monte llamado de la Calavera y con su sangre pagó el precio para poder decir el Señor: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Para qué? Para que no vivamos bajo el yugo de la desesperación, ni estemos más tristes y acongojados por el pecado. Seamos agradecidos a Dios. Seamos agradecidos por su palabra, que es el espejo del alma. Temblemos ante Él. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor nos cuenta un relato, y ya termino con esto, maravilloso. Lucas 18:9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Vivían de apariencias. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era despreciado cobrador de impuestos, el publicano. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco ni cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos que está allí. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Mas el cobrador de impuestos, que estaba al otro lado, se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Mientras oraba, en cambio, golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy el peor de los pecadores. Dijo Jesús en el versículo 14: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Amados, oremos. Escudriñanos, Señor. Desarraiga la naturaleza carnal que llevamos dentro, que siempre quiere estar dominando. Que sea Jesús quien viva y triunfe en nuestros corazones. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Padre amado, tú conoces las necesidades de cada persona. Y Señor, te doy gracias porque el aviso que nos estás dando, porque estás poniendo los cimientos para hacer tu obra en mi vida. Tú no deseas solamente derramar aceite y suavizar, sino que tú quieres cambiarnos completamente desde adentro hacia afuera, hacer una operación con ese bisturí. Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Señor, íntimamente nos exponemos delante de ti y te decimos: Padre, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, nos arrepentimos en tu presencia, Señor. Danos fe para creer en el arrepentimiento y concédenos el arrepentimiento para crecer en la fe, Señor. Bendice a tu pueblo,
Quebranta no solo las emociones, sino la voluntad para rendirnos completamente a ti, Señor. Pedimos como pueblo tuyo, Señor, que tú nos perdones y nos ayudes a perdonar a los que nos ofenden, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el Espíritu de Cristo en la cruz que dijo: Padre, perdónales. Señor, sabemos que tú perdonas. Mientras no estemos dispuestos a perdonar, no perdonas. Padre, reconocemos que es un desafío muy grande para tu pueblo, pero es el reto que tú mismo nos estás dando. Porque si no perdonamos de todo corazón, no podremos recibir tu perdón ni andar en santidad delante de ti. Señor, que quitemos de nosotros el amor al mundo, que únicamente te veamos a ti. Que ya no busquemos el reconocimiento de la gente, sino, Señor, ser conocidos por ti, tener la honra de tu Espíritu. Hónranos, Señor. Honra y levanta a aquellos que se humillan ante tu presencia, así como has prometido en tu palabra, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado, amada, si el Señor no dice otra cosa, nos volveremos a encontrar a través de este medio el próximo sábado. Y bueno, los hermanos que estamos visitando ya por zona, estén preparando sus corazones, sus hogares, para poder compartir un tiempo juntos de oración y de más palabra de Dios que purifica nuestras almas. Que el Señor te bendiga, te amo, te extraño y deseo pronto verte. Dios te bendiga.